Las sombras de la bodega, un testimonio de terror. La bodega de la que siempre me habían advertido estaba situada al final de la calle Adams, envuelta en un manto de misterio y oscuridad. Aunque sus paredes de ladrillo yacían bajo la tenue luz de las farolas, su interior permanecía sumido en sombras insondables. Mi experiencia en el lugar comenzó como cualquier otro día laboral, pero pronto descubrí que la bodega escondía secretos inquietantes que solo se revelaban cuando las luces se apagaban y el reloj marcaba la medianoche. Era un viernes lluvioso, las gotas golpeaban las ventanas de la bodega como susurros persistentes. Los pasillos estaban repletos de cajas apiladas y estantes desordenados. Mi tarea era organizar el inventario y asegurarme de que cada artículo estuviera correctamente etiquetado. La atmósfera pesada y húmeda dejaba una sensación incómoda en el aire, pero no le presté mucha atención en ese momento. A medida que avanzaba la tarde, el bullicio de la actividad diaria disminuyó y la bodega quedó sumida en un silencio inquietante. Mis compañeros de trabajo se marcharon uno por uno, dejándome solo entre las estanterías. A medida que las luces parpadeaban antes de apagarse por completo, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Decidí continuar con mi tarea, intentando ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Mientras revisaba las cajas en un rincón oscuro, percibí un susurro apenas audible. «Aquí», murmuraba una voz débil y temblorosa. Mis ojos escudriñaron la penumbra, pero no vi nada. A las 11:58 de la noche, las luces parpadeaban una vez más antes de extinguirse por completo. Quedé en la oscuridad, solo iluminado por la tenue luz de mi linterna. La bodega se transformó en un laberinto de sombras, y el susurro persistía, ahora más cercano, como si las sombras mismas estuvieran hablando. «¿Quién está ahí?», pregunté, intentando infundir valor a mi voz. No hubo respuesta, solo el eco apagado de mi propia pregunta. Decidí revisar el sistema eléctrico, convenciéndome de que todo debía ser una simple falla. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, el susurro se convirtió en un murmullo incesante, como si las sombras tomaran forma y comunicaran su presencia de alguna manera incomprensible. Al llegar al cuadro eléctrico, noté que todos los interruptores estaban en posición correcta. Antes de poder procesar la situación, las luces parpadearon y volvieron a la vida. La bodega recuperó su aspecto cotidiano, pero el eco del susurro persistía en mi mente. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero las noches se volvieron más inquietantes. En varias ocasiones, mientras trabajaba en la bodega después del horario habitual, escuchaba susurros y sombras moviéndose en las esquinas de mi visión periférica. Mis compañeros de trabajo parecían no notar nada inusual, pero yo sentía una presencia persistente que se aferraba a cada rincón oscuro. Una noche, cuando las luces se apagaron nuevamente a las 11:58 de la noche, decidí enfrentar el origen del susurro. Armado con mi linterna, me aventuré en los pasillos en penumbras. El murmullo creció en intensidad, resonando en mis oídos como un eco fantasmagórico. Mis pasos resonaban en la bodega, pero también percibí otros sonidos, como susurros desesperados y suspiros melancólicos. Al llegar a un rincón alejado, la temperatura descendió drásticamente. La linterna temblaba en mi mano mientras la luz revelaba sombras que parecían contornos humanos. «Aquí», susurraron las sombras, tomando forma momentánea. Mis ojos se ajustaron a la penumbra, y vi figuras etéreas que se desvanecían con cada destello de la linterna. La voz más clara emergió de entre las sombras. «Ayúdanos», imploraba. «Atrapados entre dimensiones, necesitamos tu ayuda». El terror se apoderó de mí, pero también una extraña compasión. Las sombras parecían almas atrapadas, perdidas entre dos mundos. Con valentía, pregunté cómo podía ayudar. Las sombras murmuraron palabras indescifrables, pero una imagen se formó en mi mente, un rincón específico de la bodega, cubierto por cajas viejas y olvidado por el tiempo. Según las sombras, allí estaba el nexo entre sus dimensiones. Decidí investigar. Al mover las cajas acumuladas, descubrí una puerta antigua, oculta a simple vista. Al abrirla, una ráfaga de aire frío y húmedo me envolvió.
La oscuridad se extendía ante mí como una vasta extensión de sombras. Armado con mi linterna, entré en lo desconocido. Las sombras cobraron vida a mi alrededor, contándome historias de vidas truncadas y destinos interrumpidos. A medida que exploraba ese mundo sombrío, sentí la liberación de almas atormentadas. Al salir de la puerta, las luces de la bodega se encendieron automáticamente. La presión en el aire se desvaneció, y los susurros se extinguieron. La bodega, una vez plagada de misterios, parecía más tranquila. Nunca olvidaré esa experiencia, una extraña conexión entre dos mundos a través de la penumbra de una bodega aparentemente común. La historia de las sombras atrapadas se convirtió en un secreto compartido entre la bodega y yo, un pacto silencioso que sellaba la paz en ese rincón oscuro de la calle Adams. Jules Verne.